Una agresiva enfermedad ataca a una joven después de socorrer a las víctimas del huracán Katrina. Se encontraba bien y de pronto le faltaba el aire. Al día siguiente de enfermar, muere en terapia intensiva. Simplemente se fue. ¿Podrá la doctora G decirles a los padres que mató a su única hija? No había motivos para que ocurriera. Era una persona saludable y fuerte. Perder un hijo debe ser lo peor que te puede ocurrir en la Tierra. Luego, a un hombre con trastornos mentales lo hayan muerto en su hogar y la doctora G sospecha que se trata de un suicidio. Los suicidios son los casos más tristes. Siempre son casos tristes. Pero la autopsia amenaza con dar vuelta a la investigación. Al ver el análisis dije, qué inusual, no es lo que yo esperaba. Vidas alteradas, misterios médicos desconcertantes, revelaciones impactantes. Estos son los casos de todos los días para la doctora G, médica forense. Es la mañana de un martes en Orlando, Florida, cuando la doctora G llega a la morgue del Distrito 9. Aunque las mañanas son ajetreadas, hoy llega un breve e inusual respiro para el personal. Solo hay un caso esperando ser examinado, el cuerpo de una mujer de 25 años llamada Amanda Reese. Por ahora ella será el único foco de la doctora G. Supongo que me lo quitaré. ¿Puedes colocarlo en una bolsa plástica? Es lo que estoy haciendo. Como primer paso, la doctora G consulta el informe del investigador que describe las circunstancias que rodean la repentina muerte de la joven. Supe de este caso antes que llegara mi investigador, porque recibí la llamada de uno de los doctores del hospital. Según el médico, Amanda enfermó abruptamente camino a un juego de baloncesto con amigas. Sintió calor, comenzó a tener urticaria y falta de aire. Las amigas llamaron al 911 y la llevaron al hospital. Los médicos de emergencias creyeron que sufría una agresiva reacción alérgica potencialmente fatal, llamada anafilaxia. Pero en el hospital, Amanda no respondió al tratamiento. Le aplicaron los medicamentos para una reacción anafilaxia, pero no surtieron ningún efecto. Al ver que la condición de Amanda no mejora, los doctores se alarman de inmediato. Se preguntan si padece una infección masiva y no anafilaxia, como sospecharon al principio. Para combatir una posible infección letal, la tratan con potentes antibióticos, pero su estado continúa empeorando. En pocas horas entra en coma y la conectan a un respirador artificial. En solo 29 horas, Amanda Reese, de 25 años, sufre un ataque cardíaco en terapia intensiva. Para sorpresa de sus padres y sus amigos, la declaran muerta a las 10:25 p.m. Las enfermeras me dijeron, es joven y fuerte y definitivamente todos creíamos que se recuperaría aunque estuviera en coma. Durante semanas esperábamos que pudiera resistir para salir de eso, pero al final su corazón le falló. Simplemente se fue. Todos sus órganos colapsaron y nadie podía hacer nada por ella. Y eso fue todo. Según el informe del investigador, los médicos sospechan que una infección fue la causa de la muerte de Amanda. Su repentino deterioro fue un motivo para esta conclusión. Su trabajo reciente es otro. Amanda fue voluntaria de AmeriCorps, una organización nacional de servicio comunitario. 7 días antes de enfermar, Amanda estuvo en Biloxi, Mississippi, socorriendo a víctimas del huracán Katrina. Aunque no se detectaron brotes de enfermedades graves en la zona, los funcionarios de salud, incluido el Centro de Control de Enfermedades,
monitoreaban de cerca la región ante una potencial epidemia de enfermedades infecciosas. La muerte de Amanda suscita problemas. Temieron que fuera una enfermedad infecciosa extraña, me llamaron, hablaron conmigo y juntos hicimos campaña por la salud pública. Un caso como este, el de la muerte misteriosa de una joven adulta, hizo que nosotros nos preguntemos si era realmente el anticipo de más muertes similares. Cuando se habló de enfermedad infecciosa, de inmediato pensé en Biloxi, porque Amanda me dijo que recorrería la costa en la camioneta de la Cruz Roja, repartiendo alimentos, agua y otras provisiones. Pero hay otra infección que preocupa a la doctora G. Dada la edad, el sexo y el rápido deterioro, se pregunta si Amanda pudo contraer el síndrome de shock tóxico, una infección bacterial potencialmente fatal asociada al uso de tampones que ataca a mujeres en sus años fértiles. Este es un tipo de infección, como algunos saben, en la que la bacteria comienza a desarrollarse en la vagina debido a un cierto tipo de tampones o al uso prolongado del mismo. Esta bacteria libera toxinas en el cuerpo que provocan un sarpullido, la caída de la presión arterial y la imposibilidad de mantenerla. Puedes morir por eso. Como si el reciente trabajo de Amanda no fuera suficiente preocupación, su historia clínica también presenta datos alarmantes. A través de los padres de la joven, la doctora G se entera de que Amanda tuvo graves complicaciones debido a picaduras de insectos, una de ellas el día anterior a enfermar. Bien, sabemos que tuvo muchos problemas médicos siendo tan joven, de 25 años. Hace un par de años tuvo la enfermedad de Lyme por la picadura de una garrapata y supuestamente superada. El año pasado, la picadura de una araña le trajo problemas. Y recientemente supe que tuvo una picadura en el brazo izquierdo. Sentí curiosidad acerca de cómo se vería eso. ¿Su doctor dijo que sí? En este caso, es difícil para la doctora G dilucidar qué es significativo y qué es insignificante. Pero a través de la autopsia, espera hallar respuestas para los acongojados padres de Amanda. Perder un hijo debe ser lo peor que te puede ocurrir en la vida. Y no sé si descubrir la causa de la muerte les traerá paz o no, pero al menos tendrán alguna respuesta. Quedé atónita, esa es la palabra. No imaginé que ella moriría. Nunca lo esperé y aún sigo atónita. ¿Por qué ella? Me lo pregunto cada día. Pero así son las cosas. Era una gran persona. De veras lo era. La doctora G examina cuidadosamente el cuerpo de Amanda Reese y llega a la primera conclusión. No se la veía muy bien. Créase o no, un muerto puede verse bien y a veces puede verse enfermo. Y ese fue el caso. Busco un tipo específico de sarpullido que brinde un indicio. Algunas de estas enfermedades tienen sarpullidos más específicos que otras. Intenté obtener un indicio para ver hacia dónde podría dirigir la autopsia. La doctora G ve algo curioso. En el interior del brazo izquierdo de Amanda hay una pequeña marca, tal vez de la picadura que ella informó el día previo a morir. Realicé una incisión con el escalpelo y miré con el microscopio para ver si había alguna reacción. En realidad, no había nada. Se podía ver benigno. Al cortar, no vi ningún aguijón ni nada. La doctora G continúa la revisación. Reviso todos los orificios,
Busco cualquier tipo de golpe o erupción. Realizo un examen vaginal. Me aseguro de que no haya material extraño que pueda albergar el crecimiento de bacterias. Sin embargo, no haya nada. La vagina estaba bien. Tampoco había material extraño en la nariz o en la boca. En su larga lista de agentes infecciosos potenciales, la doctora G prescinde de uno. Aparentemente, Amanda no murió por el síndrome de shock tóxico. No tengo motivos para decir que tuvo un shock tóxico y aún yo estoy sin respuesta. Lamentablemente, el examen externo de Amanda Reese aporta muy poco. No descubrí nada significativo con el examen externo, nada que indicara o brindara una idea de por qué murió. Lo que haya matado a Amanda no dejó rastros externos, y aún está por verse si hay pistas en su interior. Es inigualable el sentimiento cuando vas subiendo el túnel. En la morgue del Distrito 9 de Orlando preparan el cuerpo de Amanda Reese para un examen interno a fin de descubrir la causa de su muerte. Amanda murió debido a una enfermedad agresiva y desconocida. Los doctores que la atendieron temen que haya contraído una extraña infección mientras socorría a víctimas del huracán Katrina. En el examen había algunos virus más bien extraños que nos tenían preocupados. Sí. La Bien. doctora G abre el cuerpo con una incisión en forma de Y, desde los hombros hasta la pelvis. Los efectos de la enfermedad se hacen visibles de inmediato. Al practicar la incisión, veo mucho fluido en su tejido subcutáneo. Veo evidencia de la falla de un órgano. Los órganos de su cuerpo no estaban recibiendo sangre suficiente. Su presión arterial no se mantenía. Parte de su cuerpo estaba muriendo. Los intestinos estaban deformes y oscuros. Debían ser rosados, pero comenzaban a verse marrones porque no recibían suficiente sangre. Su hígado se tornó pálido por el mismo motivo y los riñones se pusieron blandos y pálidos. ¿Pero qué pudo hacer que los órganos de esta joven fallaran de forma tan catastrófica? El informe toxicológico será crucial en este examen. Determinará qué sustancias se hallaban en el cuerpo de Amanda al momento de su muerte. Haré un cultivo general de bacterias en su sangre. Tomaré algunos cultivos de virus, los enviaré a microbiología para que vean si algo crece. Realizaré un análisis de sangre para comprobar la presencia de sustancias normales. Analizaré la orina, buscaré drogas de abuso y también cualquier fármaco prescripto. Una vez extraídas las muestras, la doctora G comienza a quitar y analizar cada órgano en busca de alguna anormalidad o enfermedad. Al menos por fuera no haya indicios de una infección. Con suerte, podía hallar una bolsa de pus. La fuente de una infección que nos diera una respuesta o algún órgano infectado. Y lamentablemente no fue así. Al igual que el examen externo, el análisis interno de Amanda Reese aporta pocos indicios sólidos. El corazón se ve normal. Los pulmones pesan el triple de lo que deberían pesar, pero en el tejido no hay señales de infección. Los pulmones eran muy pesados. Yo buscaba una neumonía, pus buscaba glóbulos blancos. ¿Qué tipo de proceso se desarrollaba? Pero sus pulmones parecían como si hubieran estado con respirador, incapaces de mantener la presión arterial. Algo que vemos a menudo. Mucho fluido acumulado y también cambios que son consecuencia de eso. Después del pecho y el abdomen, debía revisar la cabeza. Cierta meningitis, una infección bacterial de la meninges, puede presentar síntomas rápidamente
y provocar una muerte veloz. La doctora G abre el cerebro de Amanda e inspecciona el órgano detenidamente. Nueva ni enfermedad. De las cosas clásicas que uno ve en una infección, no hay nada de eso. La falta de hallazgos en el caso lleva a la doctora G a un punto muerto momentáneo. Murió una joven de 25 años, pero al finalizar la autopsia no tiene una explicación. Es un final difícil para ella e intolerable para los padres de Amanda. Se trataba de una persona saludable y fuerte. Y... queremos saber qué ocurrió y no sabemos, no lo sé. Es algo muy difícil para nosotros. Estamos como al principio y no sé qué dirección tomaré. Los casos más frustrantes para un médico forense son aquellos que amenazan con convertirse en misterios. La doctora G detestaría permitir que este caso se convirtiera en uno de ellos. Lo que haré será volver a las bases. Y volver a las bases es obtener una mejor descripción de cómo era ella antes de llegar al hospital. El abrir ciertas puertas a veces despierta. Habla Steve Hanson, oficina forense. La doctora G solicita a su investigador en jefe, Steve Hanson, localizar a una testigo de la fatal enfermedad de Amanda Reese para hablar directamente acerca de lo ocurrido aquel día. ¿Usted quiere el número? Necesitaba obtener información de cómo se hallaba antes de llegar al hospital. Tenía su historia clínica, pero no conocía lo ocurrido antes de su llegada al hospital. Así que necesitaba un testigo presencial. Varios días después, el investigador Steve Hanson localiza a Michelle, una amiga, voluntaria de AmeriCorps, que estuvo con Amanda el día en que cayó enferma. Lo que le dice a la doctora G redirecciona el curso de la investigación. Según Michelle, la enfermedad se desarrolló rápidamente y sin aviso, camino al juego de baloncesto. Al subir a la furgoneta, notamos que estaba recostada y le preguntamos, Amanda, ¿te sientes bien? Y respondió, estoy muy acalorada. Y le dijimos que se sentara atrás y dirigiera el aire hacia su rostro. Creímos que era un golpe de calor, estábamos en Florida. Y se recostó atrás y repetía, no me siento bien, no me siento bien. De pronto se sentó y dijo, me cuesta respirar. Y en ese momento le salió un sarpullido. Le cubrió el rostro, los brazos, el pecho, la espalda. Y nos asustamos porque nunca habíamos visto algo así. Ella vio como la urticaria o el sarpullido aumentaba. El testimonio le da a la investigación un giro de 180 grados. Ahora la doctora G se convence de que Amanda murió de un shock anafiláctico, una reacción alérgica fatal, a pesar de que el tratamiento para la anafilaxia aplicado en el hospital no fuera exitoso. Según lo que ella relató, no se trataba de nada cercano a una infección. Ella me dijo que se sentía bien y que de pronto le empezó a faltar el aire. Le salió un sarpullido y le costaba respirar. Claramente parece una reacción alérgica según esta historia. Pero no será fácil confirmar su sospecha. Es difícil hacer un diagnóstico post-mortem de la anafilaxia. Una de las únicas formas de diagnosticarla es buscar en la sangre una sustancia llamada triptasa, una enzima liberada en el torrente sanguíneo durante una crisis alérgica. Solo puedes medir la triptasa hasta pocas horas después del suceso. Luego el nivel comienza a descender hasta lo normal.
La doctora G solicita las muestras de sangre extraídas cuando Amanda llegó al hospital, momento en el que el nivel de triptasa es más detectable. Les dije, si tienen sangre original, analicen el nivel de triptasa, porque indicará si hubo alguna reacción alérgica. La doctora G también ordena analizar las muestras extraídas en la autopsia en caso de que parte de la triptasa se haya demorado en el sistema de Amanda. Así, el caso de Amanda Reese entra en compás de espera. Entregan el cuerpo de Amanda a sus padres y una semana después de su muerte la entierran en su ciudad natal, Chicago, Illinois. Vino mucha gente, más de la que imaginé. La fila para verla llegó a la 1,5 cuadras de largo. Hubo gente que vino desde Holanda, gente que vino desde Washington. Quienes cargaron el féretro eran de su equipo, de Charleston. AmeriCorps los trajo en avión. Fue muy hermoso. Te amo, cariño. Te extraño. El funeral fue mucho más grande de lo imaginado. Amanda tenía muchos amigos de la primaria, la secundaria y la universidad. Vino mucha gente de todo el país. El director de AmeriCorps vino desde Washington. Fue asombroso el amor que recibió, un verdadero testimonio para ella. Hablamos con la doctora G desde el 20 de noviembre, cuando murió Amanda, hasta mediados de marzo. Mantuvieron abierta su autopsia, buscando respuestas durante tantos meses, intentando resolver el misterio. Hubo mucha gente involucrada, incluso trabajaron 2 o 3 asistentes. Creo que en algún momento ellos se resignaron a no saber qué fue lo que mató a su hija. Pero después de 4 meses, la doctora G finalmente recibe los resultados toxicológicos de la sangre y los fluidos extraídos en la autopsia. Y no es lo que ella esperaba. El nivel de triptasa es normal. Quedé decepcionada. Obtuve todos los medicamentos que le aplicaron en el hospital, le suministraron morfina, también le dieron Benadryl, difenhidramina. Todo eso salió en el examen. Me decepcionó que el nivel de triptasa no fuera elevado. Todo indicaba que no habría forma de demostrar que se trató de una anafilaxia. Pero días después, la doctora G recibe el informe toxicológico de la sangre extraída cuando Amanda llegó al hospital. Esta vez, los valores son significativos. Era muy alto. El valor normal ronda las decenas y el suyo rondaba las centenas, casi 400. Eso, más sus antecedentes, permitían diagnosticar un shock anafiláctico. Así que fue gratificante ver ese resultado. En conclusión, Amanda sufrió un ataque de la llamada anafilaxia idiopática, es decir, de causa desconocida. Cuando no conocemos algo, lo denominamos idiopático. En el caso de esta joven, no pudimos descubrir por qué ella padeció una reacción anafiláctica. ¿Qué la provocó? ¿Qué antígeno desató un shock anafiláctico tan resistente a toda la medicación que se le dio? Uniendo el testimonio de la amiga de Amanda, los análisis toxicológicos y los resultados de la autopsia, la doctora G puede decirles finalmente a los padres por qué murió su hija y asentar sus hallazgos en el informe de la autopsia. Aunque la doctora G no puede precisar cuándo ni a qué se expuso Amanda, sabe que un antígeno provocó una reacción severa y catastrófica, camino al juego de baloncesto. En la mayoría, lo que provoca la anafilaxia es la picadura de un insecto o la alergia a fármacos.
Por motivos desconocidos, el sistema inmunológico de Amanda reaccionó exageradamente al antígeno. Como respuesta, su cuerpo liberó elementos químicos reactivos en su torrente sanguíneo, entre ellos la triptasa, que dispararon inmediatas manifestaciones físicas. Las vías respiratorias de Amanda comenzaron a cerrarse, los vasos sanguíneos se dilataron y provocaron la caída estrepitosa de su presión arterial, y un sarpullido cubrió su piel. Amanda tenía problemas para respirar. Pidieron ayuda, llamaron al 911. A esa altura le costaba tanto respirar que se puso combativa y perdió la cordura porque su cerebro no recibía suficiente sangre. Le suministraron medicación en la ambulancia, pero no surtió efecto. Al llegar a la sala de emergencia, su presión arterial ya era baja. Se resistía al tratamiento, no lograba recuperar su presión arterial para que el oxígeno pudiera llegar al resto de su cuerpo. En el hospital, Amanda recibe un tratamiento agresivo contra la anafilaxia, pero por motivos desconocidos, su estado es tan grave que los medicamentos no surten efecto, lo cual lleva a los doctores a pensar que tal vez Amanda padece una infección. A esa altura, el daño provocado por la reacción anafiláctica es irreversible. Recibió la medicación correcta, pero todo había avanzado demasiado para que funcionara. Los órganos internos comienzan a morir por falta de oxígeno, efecto de la extrema baja presión arterial. Después de 29 horas, muere en terapia intensiva por la insuficiencia masiva de sus órganos. La doctora G dijo, debo llegar a alguna conclusión. Y esto es todo lo que pude obtener. Y ella fue muy amable y le agradecí. Y eso fue todo. Hizo lo mejor que pudo. Bueno, no puedo considerarme aliviada porque aún no sabemos por qué murió. Yo creo que les hizo realmente bien dejar en paz el tema de la muerte de su hija. Se sentirían mucho mejor si supieran qué fue lo que provocó la anafilaxia en ella. Pero no tuve la respuesta a eso. Nunca sabes qué te depara la vida. Es aterrador. Pero eso me dice que la vida es valiosa y nunca sabes cuándo te la quitarán. Vas a tener que apagar. El 39% de los muertos que llegan a la morgue del Distrito 9 son muertes naturales. Hombre blanco de 63 años salió a las 6:30 para su caminata habitual. Pero 12 de cada 100 cuerpos que requieren autopsia en Orlando y Osceola son suicidios. Para la doctora G y su equipo, son los casos más dolorosos. Los suicidios son los casos más tristes. Siempre son tristes porque hay una sensación de angustia. Sabes que debieron sentir angustia antes de hacerlo. Pero tal vez los suicidios provocan mayor aflicción en los seres queridos de la víctima, que quedan con la duda de haber podido hacer algo para evitar la muerte. Tal es el caso de la siguiente autopsia de la doctora G, un hombre de 35 años, sospechado de suicidio, con antecedentes de enfermedad mental. El difunto se llama John Kent. Tengo un hombre negro de 35 años. Según el investigador, es una aparente sobredosis intencional. La doctora G repasa el informe del investigador para conocer la cadena de acontecimientos que unas horas antes llevó al supuesto suicidio de John Kent. Según el informe, la noche anterior, John y Greg, su compañero desde hace mucho tiempo, regresaban a casa desde un restaurante cuando se desató una acalorada discusión física. Están en el auto discutiendo hasta que la víctima golpea a su amigo y al parabrisas y menciona: tal vez debería matarme.
Poco después, Greg deja a John en la casa de ambos en Kissimmee para que se calme. El novio ya no quiere soportar la situación, se marcha. Piensa que es mejor irse un rato para que John se calme. A las pocas horas, Greg regresa a casa y halla inconsciente a su pareja. Llegan los del 911, intentan practicar una resucitación, pero advierten que está muerto y no lo transportan. Cuando la policía llega a la residencia, descubre una copiosa cantidad de medicamentos pertenecientes al difunto. Hay muchos medicamentos en la casa. Son antidepresivos, antipsicóticos, tranquilizantes. Hay también medicamentos para disfunción eréctil, aspirinas y paracetamol. El arsenal de medicamentos no sorprende, dado que John, que toda su vida trabajó como técnico en computación, sufrió depresión y trastorno mental durante años. Durante los últimos meses, estuvo cada vez más abatido y autodestructivo. Tuvo intentos previos de suicidio por sobredosis y 3 meses antes se apuñaló a sí mismo con un cuchillo. Aquí ocurrían muchas cosas. Debido a los medicamentos hallados en la escena, a los antecedentes de conducta autodestructiva y a las amenazas de suicidio, la doctora G sospecha que se quitó la vida con una sobredosis suicida. Cuando vemos un historial de intentos de suicidio como los de este hombre, pensamos que al menos, por momentos, tenía intenciones de suicidarse. Pero esa sospecha es devastadora para Greg, que siente remordimiento por la muerte de John. Durante años, Greg intentó ayudarlo a superar sus problemas. Su temor es haberle fallado a John cuando más lo necesitaba. Seguro que él siente cierta culpa. Estoy segura que sí. Greg cuenta con la doctora G para que le diga cómo y por qué murió John. Aunque todo apunta a una sobredosis intencional, la doctora G debe abordar cada caso con mente abierta para considerar otras explicaciones posibles. Tal vez haya una combinación de alto consumo de píldoras para dormir y algo de alcohol y un poco de otras cosas. Vemos combinación de drogas todos los días. Analizaré su sangre, veré si fue una muerte natural. Buscaré golpes, hay mucho que observar. Deberé mantener la mente y los ojos bien abiertos para ver qué puedo hallar. La doctora G comienza el examen externo. Advierte que John es un hombre pesado, de unos 135 kilos. De allí surge la sospecha de que pudo padecer algo dentro del amplio rango de enfermedades relacionadas con la obesidad. Mientras examina el cuerpo, descubre golpes recientes. Hay magulladuras en los nudillos, una herida en su labio y una marca en un costado. Es probable que todo sea resultado de la pelea con su novio la noche de su muerte. Todo encaja con lo que dijo su novio, que lo golpeó a él y al parabrisas. Eso encaja bien. No vi que tuviera otros tipos de golpes. Al menos externamente, nada indica que John haya muerto por un golpe o una lesión. Es más, la doctora G no halla evidencia externa de que John haya abusado de drogas ilícitas. Por supuesto, busqué indicios de consumo de drogas por intravenosa y no hallé ninguno. No vi marcas de agujas que sugirieran que se había inyectado o que había consumido. Dudo que se inyectase drogas. Pero si John murió de una fatal sobredosis intencional, no habría rastros externos. La doctora G deberá buscar internamente, comenzando por el estómago. Es inigualable. En la morgue del Distrito 9 de Orlando, el equipo de la doctora G se prepara para el examen interno de John Kent. La víctima, que padecía problemas emocionales, fue hallada muerta en su casa por su compañero, después de una discusión. Por el momento, su muerte es un posible suicidio. Sabemos que este hombre tuvo al menos un intento de suicidio previo. Esto nos hace pensar que al menos tenía una actitud suicida. Su abatido novio, Greg,
desea saber si es responsable de la muerte de John. Cuenta con que la doctora G le dirá si pudo haber hecho algo para evitarla. La doctora G abre el cuerpo de John Kent con una incisión en forma de Y. No demora en hallar lo que podría ser la primera evidencia de una sobredosis. La vejiga de John está llena, un hallazgo común en muertes por fármacos. Eso suele darnos la pista de que estuvo tendido por un tiempo antes de morir. No sintió la necesidad de aliviar su vejiga porque posiblemente estaba en coma. Al examinar el estómago, halla otra pista que sugiere una muerte relacionada con fármacos. Había mucho fluido en el contenido gástrico, casi 1 litro, y allí parecía haber un material granular. Yo pienso que él había consumido gran cantidad de píldoras. La materia granular podría ser producto de restos de píldoras parcialmente digeridas. Muchas veces los suicidas toman hasta 50 o 60 píldoras y luego vemos que el estómago no absorbe todo. A medida que el nivel sube, mueren y la materia no absorbida queda en el estómago. Con frecuencia vemos este exceso. La doctora G preserva los contenidos gástricos para realizar el análisis toxicológico, junto al análisis de sangre, orina y fluido ocular para determinar qué había en su sistema al momento de la muerte. Obviamente aún temo que haya sido un suicidio. Hasta ahora los hallazgos apoyan la teoría del suicidio, pero los resultados toxicológicos demoran varias semanas. Mientras tanto, la doctora G continúa buscando pistas de la muerte en la autopsia. Sin embargo, al examinar la cavidad pectoral de John, se topa con una anormalidad inesperada que amenaza la idea de una muerte intencional. Tenía un gran corazón. Un corazón grande y pesado, como el de alguien con presión arterial alta. El corazón de John pesa más de 500 gramos, casi el doble de peso de un corazón adulto normal. Probablemente sea una consecuencia letal de su obesidad. Esos corazones son propensos a tener arritmias, porque están engrosados y a la sangre le cuesta atravesar ese músculo engrosado y son propensos a un tipo de muerte súbita. Con este hallazgo, la doctora G se topa con una nueva posibilidad. ¿Qué mató a John Kent? ¿Una arritmia fatal o una sobredosis? No será fácil obtener la respuesta. Las arritmias fatales no dejan rastros en el tejido del corazón. No se puede afirmar que murió por arritmia hasta no descartar lo demás. Varias semanas después de la muerte de John Kent, de 35 años, llegan los resultados toxicológicos a la morgue del Distrito 9 de Orlando. Inicialmente se sospechó que el caso era un suicidio por sobredosis, pero en la autopsia, la doctora G halló un corazón agrandado, lo cual abrió la posibilidad de que muriera simplemente por una arritmia fatal. A la espera de respuestas está Greg, el compañero de John, quien aún teme que John se haya suicidado. La doctora G revisa minuciosamente los resultados toxicológicos. Al mirar los resultados se abre una ventana. Nos brindan más información de lo ocurrido. Esperaba que uno de los fármacos estuviera muy alto, pero no fue así. Ninguna medicación sugería que hubiera habido una sobredosis. Había fármacos terapéuticos a nivel normal o menor. Muy sorprendente. Al ver el análisis dije, qué inusual, no es lo que esperaba. Pero luego, los resultados arrojaron otra cosa que no esperaba. Cocaína.
Había consumido cocaína justo antes de morir, pero la cantidad que tenía en el sistema era apenas superior a lo que normalmente vemos en la gente que se droga, y nadie sospecharía que eso pudiera matarlo. Luego de revisar el informe toxicológico y los hallazgos de la autopsia, la doctora G concluye que la muerte de John Kent no fue intencional. Murió por la fatal combinación de cocaína y una enfermedad cardíaca. La cocaína puede provocar arritmias repetidas y él ya tenía un corazón dañado. Es una mala combinación y, sin dudas, sugiere que murió por eso. Había consumido cocaína antes de morir. Con el inesperado hallazgo en mano, la doctora G ya puede asentar la causa de muerte en el expediente de John Kent y describir detalladamente los hechos que condujeron al fatal accidente. John es un hombre de 35 años que padece trastorno mental y depresión. Toma medicamentos para controlar su condición, todos en dosis terapéuticas recomendadas. Pero no sabe que también padece una enfermedad cardíaca. La noche de su muerte, John discute con su compañero Greg mientras viajan a su casa. Continúan la pelea en el auto. Golpea a su novio, golpea el parabrisas, el novio se cansa y se marcha. Parece entonces que se marcha y entonces este muchacho decide consumir cocaína. Aunque consume una cantidad mínima de cocaína, el efecto es letal. El poderoso estimulante hace que su corazón agrandado lata erráticamente, con una arritmia inestable. Mientras el corazón falla, el cerebro se ve privado de oxígeno y entra en coma. En poco tiempo, sus erráticos latidos lo llevan a la muerte. Su muerte no fue un suicidio, sino un accidente. Aunque él decía que quería matarse y lo haya intentado previamente, no veo que esto sea un intento de suicidio. A él lo mató el consumo de cocaína. Cuando le informan acerca de los hallazgos, Greg se siente sorprendido y a la vez aliviado. Lo alivió saber que no fue un suicidio, porque eso le provocaba mucha culpa. Para la doctora G, la muerte de John es un ejemplo de los estragos de la droga, algo que ve a menudo en la morgue del Distrito 9. Es una ruleta rusa. Nunca sabes qué dosis de cocaína puede matarte. Puede ser la misma que consumiste hace una semana. Uno debe saber que corre un riesgo. Es como girar el tambor de la pistola y... Veo el resultado final. Veo el dolor de la familia de aquellos que mueren por drogas. Veo a los que mueren por consumir drogas. ¿Por qué no entienden que es un callejón sin salida? No lo sé. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿y tú? Bien.